Que es bastante para poder retomar algunos de los temas que se hablaron aquí, supongo que irán por el lado del primero, ¿no? Sí. Marta. Sí. Bueno, con referencia al tema de la reforma jubilatoria, yo ya lo he dicho varias veces, a mí realmente lo que me preocupa es esto de los 25 años, porque si el sustento de los 25 años es porque hay gente que subdeclara y por eso lo llama 25 años, no se sostiene. Ya con los años que están hoy es imposible que alguien pudiera arreglar la subdeclaración. Si vamos por el lado de que es un tema económico para hacerlo más viable, creo que coincido con lo que dijo el diputado, habría que buscar otras fuentes de financiación y ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, la gente que se jubila con testigos, que esos testigos son quién sabe cómo, algún otro tipo de cosas que se podría retocar y no por este lado. Yo insisto, en Uruguay tenemos dos problemas. Uno es insertarse laboralmente después de cierta edad, es real. Tenemos un problema crónico de gente desempleada y cuanto más mayor sos, más difícil es. El problema es el envejecimiento de la población y la falta de políticas públicas que apunten en esa dirección. Exacto. Y por otro lado, el otro tema que tenemos es que la moneda nuestra se deprecia. Entonces, hacer un promedio de los últimos 25 años te vas a ir con chaucho y palito. Si lo tenés que decir, bueno, señores, miren, tenemos que hacer esto porque si no, no va a haber más plata para nadie, decilo y blanquealo. Pero no me digas, no, van a ganar más porque eso es mentira. Bien. Yo no me animaría a decir que es mentira o que es verdad, en primer lugar, porque no lo puedo saber para adelante. Lo que sí me parece que el promedio de los 25 años no es simpático, estamos de acuerdo, ¿no? A nadie le gusta, no es simpático. Y que es lógico que cuando vos comenzás a aportar, vas a aportar menos que al final de tu vida activa, por decirlo de alguna manera. Ahora, es más real también. Porque en realidad, si lo que vos aportás es un promedio, o sea, si lo que vos vas a percibir es un promedio de todos tus aportes, porque en definitiva el sistema de solidaridad es ese, es todo lo que yo aporté y recibo un porcentaje de ello, ¿verdad? Creo que es más real. No es que sea más simpático o más beneficioso. Ese punto es interesante. Claro, más real. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que sería más real? ¿Por qué no? Porque si vos, mucha gente en Uruguay trabaja para financiarse sus estudios y toma trabajos de poco salario o de menos horas. Pero es lo que hacen. Bueno, en definitiva son los hechos de la realidad. Pero lo estás castigando por haber hecho el esfuerzo para mejorar su posibilidad. La pregunta es otra. No estamos hablando de justicia, hablamos de realidad. ¿Qué es más fiel a la realidad? ¿Un promedio de los últimos 25 o tus mejores 10? No te has preguntado qué te gusta más o menos. No, la pregunta es... Si la persona fallece a los 2 años de la jubilación, ¿eso va a quedar para la familia? Tomá, ¿esto le correspondía o se terminó ahí? No, pero pará. Tiene que ser para los dos lados. No, la pregunta es concreta. Es real. La pregunta es concreta. Puse en la bolsa tanto. Es más real. Es real, bueno. sí, pero... Lo que pasa es que nosotros, como lo dije al principio, nos gustaría trabajar 10 años, jubilarnos, y cobrar la jubilación durante Pablo, 30. hay un problema. Pero eso no sucede. Vivimos Sucedía en la caja más. bancaria en un momento, ¿se acuerdan? Que Pero te jubilabas y después cobrabas la pensión. Pero hay un tema. Vos no te olvides que cuando vos llegas a la jubilación es cuando más gastos médicos tenés y la medicación en Uruguay es cara, pero, las Marta, consultas son caras y es cuando menos plata tenés. Todo lo que está alrededor de eso, yo lo puedo compartir. Pero vos lo que tenés que ver es la realidad de dónde sale el dinero. Para pensar en el cálculo. Claro, para ver cuánto gasto. No, entonces yo para pensar en el cálculo te voy a decir, bueno, señores, yo aporté durante 25 años $1 millón, $100.000, lo que fuere. De esos $100.000 que yo aporté en 25 años, usted va a tener 70%. Entonces usted va a cobrar, estimamos que va a cobrar $70.000 dividido tantos años. Punto. Es la realidad, lo que yo pongo. No vas a tener el 70, está topeado en 50. Pero si vos me decís los 10 años, porque cuánto, a ver, seamos realistas también, vamos a decir las cosas como son. Acá ha sucedido, y sucede, que vos los últimos 10, 15 años abrís un unipersonal, aportás aparte, vas levantando el nivel de lo que vas aportando. ¿Para qué? Porque le haces el cálculo que para cuando te jubilás, cobrar más de lo que en realidad aportaste. Porque esto es Uruguay y somos así. Pero ¿cuántas personas pueden hacer eso, Pablo? No son la gran mayoría. No seas malo. Mira, hay un detalle además que a mí me parece que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Jubilarse, retirarse, depende de dónde esté. Vos cuando llegás a esa etapa, por lo menos tiene que haber dignidad en tu pasar. Trabajaste toda una vida para llegar a un tiempo donde decís, no te digo apago la luz y me quedo tranquilo. Quiero vivir en paz. Te quedas tranquilo porque no tenés que pagar la cuenta, si pagar la luz es la única forma. Claro, obvio. Pero ¿qué precisás? Un mínimo de mirada en ese sentido, donde digas, bueno, yo pongo el foco en la dignidad que tenés que tener a esa edad. Digo, es terrible ir a una ventanilla de medicamentos cuando le están dando a un adulto mayor y le dicen,
mi amigo, señora, ¿lleva a todos? Claro. Si el médico le mandó 10 es porque precisa 10. Estoy y de si acuerdo, tiene que pagar pero- los 10, Son no 5.000 y come. pico Pero, pesos. Robert, Bueno. peor es ni Son siquiera 5.000 llevar la y pico mitad de los pesos. medicamentos. No, pues es terrible. Porque cuando de repente no llegás y lo peor que puede pasar es que dentro de 20 años ni siquiera lleves la mitad de los medicamentos Bueno, porque no hay nada. Esa es la realidad. Pero entonces pensemos integralmente y digamos, no es solo el boleto más barato para pasear, es un poco más y tiene que tener un aspecto humano que me parece... ¿Pero lo tiene que contemplar la reforma jubilatoria o ahí son El otras go- intervenciones del Estado? No, el gobierno de turno, no importa cuál sea, tiene que pensar con cabeza integral. Si no, lo contrario, es una atada al hambre, como de Claro, costumbre. Hugo, el IVA diferenciado, el IVA personal, y todos son temas que también... Que merecen ser claro, estudiados. se han hablado no solamente Cabildo Abierto, si bien ¿no? se quiso sumar esa ficha, estamos de acuerdo, pero también lo han planteado otros sectores. Lo que me parece que es relevante y que tenemos que mirarlo y que va en consonancia con lo que estamos diciendo es que tiene que haber una mirada más general, que no puede ser algo apurado porque necesito tener un rédito político para que salga ahora o para que no salga Pero y que para lo hizo rédito político. o no lo hizo. Rédito político. Y si no hay una está siendo muy modificación, vamos a simpática, decir, ¿no? hicimos lo que no se hizo durante muchísimo tiempo y lo hicimos, si lo hicimos bien o mal, por eso yo digo, y tenemos que también estar muy atentos a lo que son las nuevas formas laborales, que fue lo que dije al principio del tema cuando estuvimos hablando, porque realmente el sistema se basa en la vejez, en quienes trabajaron y aportaron toda su vida y tienen el derecho ganado con trabajo y esfuerzo, porque no todos son... No, a veces comentamos los casos negativos, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay mucha gente que trabajó y que se ganó su jubilación y tiene derecho a cobrar y a vivir con dignidad, como vivió toda su vida, por eso aportó toda su vida, el trabajo. Después tenemos una nueva fuerza de trabajo que ha modificado su forma de trabajar y que eso es una jugada no menor, porque también ese dinero deja de entrar a las arcas del Estado, porque como vos decías, capaz que no se factura todo y es muy difícil de facturar. Quizás hay un montón de plata, como decía, el déficit fiscal, que es muy importante rever. Fíjense que tenemos 600 y el propio Perrone decía que hay 3.400. La mitad del déficit nos alcanza para un BPS que tirando manteca al Y capaz techo, que ¿no? alguno que se jubiló tiene para aportar. Hay que pensar algún mecanismo, Eso. porque de repente hay experiencia que otros no tienen. Claro, la IAS y hasta si cierto se va, punto se aporta. Quizás no hay que y eliminar toda la IAS, sino hay alguna que eliminar la subvención- IAS que sea mayor a X monto de dinero. Sí. Por eso decimos que más allá de lo partidario político, acá hay una reforma que va a pegar el agente de y trabajo. es sin camiseta. Claro, Debe estar eso. pensado Y tiene que haber gestión. todo. Yo cuando mencioné el tema de los militares, yo sé que va a traer a colación, es una pensión, pero es algo muy importante porque tenemos una población que recibe mucho dinero por esa vía y que, bueno, yo no estoy diciendo que si está bien o está mal, simplemente la tenemos que observar, porque si no, estamos mirando el problema con un ojo solo. Sí, Está pero incluida yo en ahí la no- reforma. Está Bueno, incluida. Está incluida, pero por en eso, la pero reforma. tenemos que ver cómo esa inclusión choca con el resto, con las nuevas formas de trabajo, con las jubilaciones que hay, con el tema de pensiones. bien. Es muy Sí, yo- complejo. pero yo- Por eso quizás no es que no se quiera hacer nada, sino, como el propio Perrone también nombraba, que en el exterior Uruguay no estaba visto como un sistema, y es deficitario, todos lo sabemos, pero bueno, esa es parte también de la seguridad social de los países. Pero la vos- seguridad social no es Claro, una pero no, empresa, la seguridad social no es una no es empresa solo la que tiene que, jubilación, es mucho que tiene que más. funcionar, tiene que también cumplir con ciertos objetivos que tenemos como Estado y bueno, la población tiene Pero ciertas ¿sabes lo que pasa? Que necesidades. eso pasa en Disneylandia, no acá. Esa es la realidad. Eso pasa en En Suecia, Estados Unidos no pasa pasa, eso. En Estados Unidos tienen tremendos problemas con No, eso. pero Estados tienen Unidos no es corridas. Disneylandia. Disneylandia, ahí está. No, eso es Orlando, es diferente. Pero podés digo, podés pero eso apoyar pasa con que pague porque todos menos luz, decimos menos no, porque agua, hay a ver, tanto para hacer. A ver, porque todos decimos, no, una atención integral del Estado, que todo el Estado contribuya con la seguridad social aparte de la jubilación. Queda divino decirlo así. Pero la realidad es que eso no pasa. La realidad es que no sucede, porque la asistencia que puede dar el Uruguay hoy, que es un país pobre, es mínima. Pero no es porque sea este gobierno, ni el gobierno anterior, ni el gobierno anterior. Entonces, el problema que hoy tenemos es puntual. Señores, o aportamos más o trabajamos más. Porque toda la asistencia que todos le piden al Estado de alrededor ya está dada.
Yo no Entonces, sé si, pero yo Ah, no sé y si... si no, pateamos la pelota para Es adelante. lo no sé mismo, las si- cárceles tienen que supuestamente a reformar... No se va a reformar nada la cárcel. Yo Bueno. hace 20 años que voy a las cárceles y estamos más o menos Entonces, igual. A mí me recalienta Pablo, una que... cosa es el, De a una cosa uno, es el por deber favor. ser. Está peor. Una cosa es el deber ser y otra cosa es Pero lo que queda sucede. políticamente correcto decirlo. Sí, pero para, ¿Uruguay es un país pobre o tiene que administrarse mejor? No, es pobre y tiene que administrarse mejor. Bueno, las porque dos si no, cosas. es como que nos hacemos trampa al solitario. Claro. porque No, hay las gente dos. que no está sufriendo esto, ¿eh? Las dos. Claro. Hay gente que no sufre esto. Pero- Lo están pensando los mortales. Se piensa en tu casa, el vecino, el amigo, está preocupadísimo. Claro. Y no hay información adecuada. Pero es y que por ojo, eso- agregale lo electoral, entiéndase, Pero- nichos de votos que influyen Pero en todo tu... lo que están diciendo Ah. lleva a pensar también que acá no se busca un rédito político. Esto es un problema. No, No, a ver, rédito político hay. ninguno. No, hombre. Rédito político para ¿de un qué? lado o para el otro. Ah, ¿cómo ¿Para no? qué? No, Es rédito un político problema. no. No, Bueno, porque está el depende tema de cómo te cumplir pares con lo que promesas de ganás. campaña. ¿Eh? Está el tema de cumplir con Pero promesas. vamos a ser Exacto. coherentes. El Sí, único estoy de rédito acuerdo. político que puede tener acá, en este caso el oficialismo, es decir, hicimos una reforma que era necesaria y demás, pero como no sabemos cómo va a terminar, dentro de 20 años vemos qué pasa, ya está, nosotros la hicimos. Pero se vota dentro de 2 años. Está bien, No, pero la discusión que podés tener, que tiene en este momento, ¿qué rédito político te puede traer? En Yo no le veo en rédito tu político. electorado. Según cómo No, te no, pares, no lo te veo, siguen no. votando o no, nada más. Está bien, pero entonces perdés el caudal electoral que tenés, porque la única posibilidad que tenés es Pero perder parte del caudal. la coalición es un juego que soy oficialismo y también me critico a mí mismo y modifico, como lo hablamos la otra vez con el tema del Todos ingreso de hacen droga a otra eso. cárcel, ahora con el tema... Entonces, en realidad, lo mejor es, quizás Domenech tendría que haber dado el voto que dio en Senado, porque no estaba conforme. Después tenés también lo que dice Sodano, que es, tenemos que cumplir con el compromiso nacional. Entonces, al final, ¿qué estamos discutiendo por la galería? Pero Cabildo Abierto llevó por su molinillo, está bien que lo haga, esa es la forma de hacer política. Rédito político. Claro, no, pero para Cabildo Abierto, no para el No para- oficialismo. no para el Bueno, y oficialismo. cada- Vamos a ver cada qué uno de la pasa. coalición Vamos a tiene ver su qué juego. pasa en la Bien, comisión está de cumpliendo una en promesa Parlamento. de- Vamos a ver. ¿Qué cosas le pueden llevar efectivamente a quienes proponen cambios o Ya modificaciones? dijeron que no era bien. Tal vez a lo más 2025. grueso. Vamos a ver los detalles. Pero falta un poquito todavía. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Chau, chau.